¿Qué tal? Otro domingo más en Poema de Desierto, programa producido por la Biblioteca Abraham Valdemar de Huacachina. Tenemos otra vez la suerte de tener como invitado al filósofo Federico Camino. ¿Qué tal, don Federico? Buenos días. ¿Cómo le va a César? Buenos días. Bueno, vamos a hablar de un filósofo alemán que no solamente usted ha estudiado, sino que creo le encanta, que es Friedrich Nietzsche. Sí, por supuesto, es un autor que he leído y he estudiado y siempre me ha fascinado, ¿no? Mira, ¿cómo aparece Nietzsche? ¿Cómo es su época? ¿Y cuáles son sus primeras publicaciones? Bueno, debo de comenzar quizá con un brevísimo esbozo biográfico. Nietzsche era hijo de un pastor y que muere siendo él muy joven. Tuvo solamente una hermana menor y a la muerte del padre, él vivió con su madre y la suegra de su padre, o sea, la abuela de él. Estudió él, como dije, era un pastor luterano, un hombre de una gran cultura que seguramente fomentó en el niño Nietzsche los estudios. Resulta que Nietzsche estudia en una escuela muy importante de Forta, y también resulta ser un excelente estudiante y decide estudiar filología clásica. Estudia primero en Bonn con Ritschl, que era un filólogo muy conocido, y también es discípulo de otro filólogo, Usener, un filólogo muy importante que tuvo sobre Nietzsche una gran influencia, pero más la tuvo Ritschl. Cuando es trasladado Ritschl de la Universidad de Bonn a la Universidad de Basilea, Nietzsche lo sigue. Y en la Universidad de Basilea conoce a Burckhardt, entre otros profesores importantes, y Ritschl lo recomienda para que sea profesor ordinario, a pesar de que Nietzsche no había logrado todavía el doctorado, pero ya había publicado algunos escritos, uno muy importante que trata de las fuentes de Diógenes Laercio. Diógenes Laercio, un historiador del siglo III después de Cristo, que escribió una obra que fue que fue decisiva para la interpretación de los filósofos griegos. Ritschl recomienda a Nietzsche a la cátedra de filología griega, y Nietzsche comienza a enseñar griego y a leer. Los ejercicios de griego eran lectura de los filósofos presocráticos, básicamente. Después podemos hablar sobre la importancia de Nietzsche en relación a los filósofos presocráticos. El hecho es de que Nietzsche enseña unos años, pero ya es víctima de una serie de afecciones que lo van a acompañar el resto de su vida, dolores de cabeza, problemas con la vista, estados que podríamos llamar también depresivos. El hecho es de que logra que la universidad le otorgue una licencia sine die, o sea, sin límite, y con un pago que es lo que va a permitir que Nietzsche el resto de su vida
lo dedique exclusivamente a su obra. Nietzsche murió a los 44 años y sabemos, y saben todos los, seguramente, personas que están viendo esta entrevista, que Nietzsche terminó en un estado de locura. La vida productiva de Nietzsche abarca alrededor de 23 años y los 10 últimos años de su vida los pasa Nietzsche en primero un hospital psiquiátrico y después en casa de su madre, y cuando su madre muere en la casa de su hermana Elisabeth Nietzsche. Nietzsche muere en 1900 y cuando Nietzsche todavía era lúcido, todavía gozaba de su poder asombroso mental, un autor danés, Brandes, lo va a visitar. Hay que señalar que los dos primeros libros de Nietzsche, El origen de la tragedia en el espíritu de la música y las primeras consideraciones intempestivas, tuvieron éxito, no así el resto de la obra. Nietzsche publica mucho, al final inclusive ya los editores no quieren publicar sus obras y él se ve obligado a costear, por ejemplo, la cuarta parte de Así habló Zaratustra, es una edición hecha por el mismo Nietzsche. El único atisbo que tuvo Nietzsche de su celebridad, digamos, él estaba convencido de que era el filósofo del futuro. Era alguien absolutamente posesión de esa convicción que además en su último escrito, Ecce Homo, lo dice más de una vez. Bueno, el hecho es de que recibe la visita de Brandes, autor danés, que había además sido uno de los autores que más van a posibilitar la difusión del pensamiento de Kierkegaard. Bueno, Brandes se pone en contacto con Nietzsche porque quiere, en la cátedra que tenía en Dinamarca, dar un curso sobre Nietzsche. La obra de Nietzsche comienza a ser difundida y apreciada en los años justamente en que Nietzsche era incapaz de poder darse cuenta de las cosas. Hace poco ha aparecido un texto, la traducción del alemán al español, de un texto de las cartas de la madre de Nietzsche, con un amigo de Nietzsche. Creo que el libro se titula Las cartas de la locura. El hecho es de que Nietzsche se convierte progresivamente en un filósofo muy importante, un filósofo que inclusive va a ser considerado un filósofo decisivo. Hay que señalar que él no estudió nunca filosofía. Él era un especialista en las lenguas griegas y latinas. Las primeras publicaciones de Nietzsche son en latín. Aquella que yo he mencionado de los orígenes o las fuentes de Diógenes Laercio es un escrito en latín. Y sin embargo tenía un conocimiento no muy profundo, es verdad, de la filosofía en general. No creo que él tuviera un conocimiento importante de la filosofía, por ejemplo, medieval, pero sí de los filósofos griegos, sobre todo los presocráticos, y Platón y Aristóteles, obviamente,
y también algunos autores contemporáneos. Y también era una persona que había leído y apreciado a un autor que se asemeja de alguna manera, no tanto en lo que respecta a su filosofía, sino a su vida. Aunque hay diferencias muy grandes, me refiero a Arthur Schopenhauer. Sabemos que Nietzsche va a admirar a Schopenhauer, inclusive una de las consideraciones intempestivas se llama Schopenhauer educador. Después se va a distanciar de Schopenhauer, pero a semejanza de Nietzsche, Schopenhauer tampoco tuvo una, digamos, divulgación o fue un autor importante en la época. No lo fue. Vivía obsesionado, sobre todo por Hegel. Inclusive sabemos que cuando le ofrecieron una cátedra en la Universidad de Berlín, escogió la misma hora y el mismo día en que Hegel daba sus clases, razón por la cual, frente a la multitud que acudía a las clases de Hegel, eran muy pocos los que asistían a la clase de Schopenhauer, razón por la cual él abandonó relativamente rápido esa vocación, ¿no? Pero a semejanza de Nietzsche, vivió, en el caso de Schopenhauer, de sus rentas, y en consecuencia pudo dedicarse única y exclusivamente a escribir su obra y a leer a los autores importantes. También, a diferencia de Nietzsche, Schopenhauer tenía un conocimiento muy, muy sólido de la filosofía, porque además había estudiado solamente filosofía. Y también, a semejanza de Nietzsche, Schopenhauer va a comenzar a ser difundido y va a comenzar a ser apreciado cuando ya es una persona muy, muy mayor. Y también estaba convencido de que él en algún momento iba a ser un filósofo muy, muy reconocido. El hecho es que hay, como digo, unas semejanzas, y hay obviamente muchas diferencias. La concepción filosófica de Schopenhauer es muy, muy diferente a la que ulteriormente va a tener Nietzsche como apreciación filosófica, ¿no? En consecuencia, lo que puedo decir es que Nietzsche se da rápidamente cuenta de que su auténtica vocación es la filosofía, y es llevado a la filosofía por sus estudios de filología, pero hay un ingrediente, obviamente, en el caso de Nietzsche, especial, específico, que explica de alguna manera el paso de la filología a la filosofía, ¿no? Don Federico, usted hacía mención de los primeros títulos de Nietzsche, El origen de la tragedia, ¿no? Este libro que hace sobre Wagner, la música y las consideraciones intempestivas. Y lo que puedo deducir solamente escuchando los títulos es un carácter ya de crítica, ¿no? Es decir, esto del origen de la tragedia. Y en las consideraciones intempestivas hay una crítica muy dura a todo el fenómeno educativo alemán y por consiguiente. Así es, en efecto, sí, sí. ¿Qué critica de la educación alemana y europea en general, Nietzsche? Bueno, lo que primero hay que decir es que su libro, El origen de la tragedia en el espíritu de la música, es un libro que va a causar sensación y va a ser rechazado por lo que podríamos llamar el establishment filológico de la época. Sobre todo va a ser duramente criticado por Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, que era un joven en la época que escribe un artículo en contra de la idea de Nietzsche de que la tragedia surge del enfrentamiento de dos afirmaciones respecto a la vida, la de Dionisos y la de Apolo. O sea, la
la versión dionisíaca de la vida y la versión apolínea. La versión dionisíaca es la versión que quiere rescatar la inmensa fuerza que tiene la vida y sobre todo apreciarla en su irrupción, en su volumen distorsionador, digamos, ¿no? Frente a la visión apolínea, que va a ser la visión del orden. El espacio, como decía Spengler, sometido a norma. Y esto va a causar un rechazo de los filólogos tradicionales, porque van a considerar que el libro de Nietzsche no es académicamente serio, pero hay un autor, Erwin Rohde, amigo de Nietzsche, que es famoso por su obra Psique, la inmortalidad de los griegos, que va a salir en defensa de Nietzsche y va a tratar por todos los medios de hacer ver que Nietzsche no es ni mucho menos un autor en primer lugar improvisado, y que académicamente el libro es muy serio y tiene realmente una, digamos, solidez en las fuentes. Ahora, lo que critica Nietzsche y que luego va a ser decisivo y que va a darse a lo largo de toda su obra es el hecho de que hay una afirmación que configura Occidente, que él la considera un error, que es justamente la metafísica. El hecho es de que acá hay que señalar que la obra de Nietzsche, desde un punto de vista puramente formal, es una obra que irrumpe por su originalidad, digamos. Hay inclusive algunos autores, obviamente equivocados, que piensan que Nietzsche no es un filósofo, sino una especie de literato, porque sus obras, en primer lugar, están muy bien escritas, y en segundo lugar, son muchas de ellas un carácter peculiar, de una discursividad, digamos, peculiar en la filosofía. Hay pues una serie de obras de Nietzsche que tienen un componente formal que facilita de alguna manera la lectura, pero dificulta enormemente la comprensión de sus escritos. Es importante también señalar que a lo largo de su vida lúcida y productiva, Nietzsche tuvo épocas, periodos en los cuales sus dolencias, dolores de cabeza, problemas de la visión, no podía leer con tanta asiduidad como hubiera querido, inclusive malestares y épocas de depresión. Y los escritos de Nietzsche irrumpen periódicamente cuando Nietzsche goza de, entre comillas, buena salud. O sea, los dolores de cabeza son menores. En ningún momento puede ser considerado Nietzsche un hombre físicamente sano. Eso es algo que hay que señalar. Y en lo que respecta al estilo de Nietzsche, me permito una pequeña digresión, César, y es lo siguiente. Hay críticos que consideran que hay filósofos que son grandes escritores y filósofos que son malos escritores, pero tantos unos como los otros son grandes filósofos. Yo discrepo absolutamente de esa afirmación,
considero que todo gran filósofo es también un gran escritor. Lo que pasa es de que el estilo está en función de aquello que quiere transmitir. El decir que, por ejemplo, Platón es un gran escritor y Aristóteles no, o decir que Hegel es un mal escritor, Kant es un mal escritor, Schopenhauer es un buen escritor y en consecuencia hay dos aspectos que pueden ser desde esa perspectiva contrapuestos, o considerar que Nietzsche es un gran escritor. Todos son grandes escritores y hay que encontrar la manera de apreciarlos, es decir, ver cómo el mensaje que dan obliga a una manera expresiva particular. Por ejemplo, los diálogos de Platón. Podemos decir que el único autor en toda la historia de la filosofía que ha escrito diálogos es Platón, porque hay diálogos, por ejemplo, Berkeley, o algunos inclusive obras de Descartes, pero en fin, el hecho es de que no son auténticamente diálogos. Por ejemplo, en el caso de Berkeley, hay dos personajes, Hylas y Philonous. Hylas es el defensor de la materia y Philonous es el defensor de la razón, digamos, del nous, del logos, ¿no? Entonces hay ya dos posiciones que se enfrentan. En los diálogos de Platón no, en los diálogos de Platón hay una búsqueda mancomunada, una búsqueda que parte de un problema, pero no a partir de posiciones antagónicas, o en todo caso, en un momento determinado, va a haber, obviamente, y tiene que haber antagonismo, porque si no, no habría diálogo. Pero el antagonismo está, digamos, matizado. Inclusive en el caso del diálogo, el primer capítulo de la República de Platón, el diálogo entre Trasímaco y Sócrates. En fin, a lo que voy es que las largas frases de Kant y las frases subordinadas, dentro de las frases subordinadas, inclusive alguien llegó a decir que la crítica de la razón pura podía ser escrita en dos volúmenes. El primero, el texto, y en el segundo volumen los verbos, ¿no? Esa es la idea de que son malos escritores. No, Hegel, por ejemplo, es un extraordinario escritor, es un autor que tanto en la fenomenología del espíritu, como inclusive en ese texto tan arduo y difícil como es la lógica, muestra que su estilo está marcado por, como diría Heidegger, la naturaleza del problema, la naturaleza de la cosa que quieren exponer. Y volviendo nuevamente y terminando este excursus estilístico, decir pues que Nietzsche vislumbra el acabamiento, y es para algunos autores el último metafísico, perdón, el primer autor que logra destruir la metafísica. Para Heidegger, al contrario, es el último metafísico. En consecuencia, lo que hay en Nietzsche es la crítica a la metafísica. La metafísica vendría a ser la división del mundo en dos, un mundo sensible y un mundo inteligible. El aprecio y la vocación que tenía Nietzsche respecto a los presocráticos se debe a que para él son autores que tienen una originalidad que va a ser de alguna manera impugnada por
aquel que es considerado por Nietzsche como un factor nefasto en la historia de la filosofía, que vendría a ser Sócrates. O sea, el sometimiento de la vida, digamos, a criterios cerrados, criterios racionales. Y va el cuestionamiento que hace de todas las cosas Sócrates, va a posibilitar el surgimiento por parte de Platón de la metafísica. Platón es el primer metafísico. Y aquí también hay que señalar una serie de aspectos. Por ejemplo, Schopenhauer decía que el hombre era un animal metafísico. No cabe la posibilidad ahora de entrar en ese problema, en esa discusión. El hecho es de que hablar de la metafísica de Parménides o la metafísica de Heráclito es un contrasentido. Y sin embargo, a lo largo de la historia de la filosofía, esa interpretación marcada por Aristóteles, en una entrevista que me hiciste hace un tiempo, hablé de la manera como Aristóteles había configurado la interpretación que se hacía tradicionalmente de los presocráticos, porque los había leído desde la perspectiva de la metafísica, terreno o ámbito que los presocráticos no conocieron porque no tenían necesidad de conocer. El cuestionamiento de Sócrates, qué es la virtud, qué es la valentía, qué es la piedad, es lo que va a posibilitar que se hable de la idea de virtud, la idea de piedad, la idea de valentía. Y esa dimensión va a surgir con Platón, y la filosofía va a instalarse en esa dimensión. Y puede decirse, en consecuencia, que el acercamiento decisivo de Platón, recuerden la frase de Alfred North Whitehead, la historia de la filosofía no es sino apuntes a pie de página de los diálogos de Platón. Claro, esa exageración, como casi todas las exageraciones, tiene un fondo de verdad. El hecho es de que la metafísica surge prometiendo la absoluta inteligibilidad de lo real a partir de la posición de la razón. Y la metafísica va a ir progresivamente afinando esa percepción hasta llegar a Hegel. Y se puede decir, sin duda, que Hegel es el último metafísico. ¿Por qué? Porque con Hegel se cumplen las promesas de la filosofía hechas por Platón. Hegel logra con su sistema la absoluta inteligibilidad de lo real. Recuerden la manera como afirma que todo lo real es racional y todo lo racional es real, porque nosotros podemos preguntarnos ¿y por qué voy a pensar yo que la razón es la que me va a facilitar una comprensión de la realidad? Bueno, este edificio que había sido terminado por Hegel va a ser impugnado desde sus fundamentos por Nietzsche. Nietzsche, en consecuencia, va a ser un antimetafísico, va a decir que la aberración de la metafísica ha sido la de considerar que lo real es ideal y lo ideal es real. Y hay necesidad de hacer una inversión de las cosas, de devolverle a la realidad concreta, percibida, su dimensión auténtica, y considerar que la dimensión que era la dimensión de la idea, la dimensión metafísica, es justamente lo contrario de lo que pensaba Platón. No es la realidad es esta concreta, aquí y ahora, y eso explica los tres grandes temas de la filosofía de Nietzsche. Por un lado, el superhombre, por otro lado, la voluntad de poder, y por otro lado,
el complejo y difícil, digamos, tema de el eterno retorno de lo mismo, ¿no? Son tres dimensiones del pensar de Nietzsche. Hay autores que circunscriben, y se puede hacer, sin duda, todo el pensamiento de Nietzsche a estos tres momentos. Por ejemplo, Eugen Fink. Eugen Fink tiene un libro muy interesante que se titula La filosofía de Nietzsche. Uno de los problemas que surge, de acuerdo además a inveterados hábitos de interpretación, el considerar que Nietzsche no es un pensador que es susceptible de ser explicado. ¿Por qué? Porque se dice que no es un pensador metafísico, que no es un pensador sistemático. Se echa de menos, en el caso de Nietzsche, un ordenamiento un poco a la manera como se dio en los tres grandes idealistas alemanes, Fichte, Schelling y Hegel, que según Heidegger son los únicos filósofos a los cuales puede decírsele que fueron sistemáticos. Hablar del sistema de Aristóteles o del sistema de Descartes, como lo hace un muy buen historiador francés, Octave Hamelin, es un error, dice Nietzsche, dice Heidegger. En todo caso, lo que hay en Nietzsche es el anuncio de digamos, de la desaparición de los valores de la esclavitud, digamos. Nietzsche es un autor muy religioso, sin duda. Es aventurado darle algún tipo de adjetivo y decir que es un autor religioso, pero con ciertas características que hacen que la palabra religioso no sea la adecuada. En fin, a lo que voy es que hay un tema que no he mencionado entre estos tres temas. En realidad, Eugen Fink habla de la muerte de Dios como uno de los momentos más importantes, ¿no? Y dice Fink que el mérito o la grandeza de Nietzsche está en haber impugnado un edificio, como acabo de señalar, que era el de la metafísica, y haber reivindicado de alguna manera la presencia misma del hombre. Nietzsche, como Kierkegaard, consideran que el acabamiento de la metafísica es de alguna manera el acabamiento también del hombre. Kierkegaard decía que el filósofo construía palacios, pero vivía en chozas. ¿Por qué? Porque el individuo, yo, el existente, en el caso de la filosofía de Hegel, de acuerdo a una interpretación, porque hay posibilidades de otras, es un engranaje mínimo o es una pestaña en un engranaje de un sistema que lo avasalla. Lo que reivindica Nietzsche, de alguna manera, y que va a ser ya enfáticamente reivindicado por Kierkegaard, es la existencia del hombre. Yo aquí y ahora, yo el único, como decía Stirner. Y es que es verdad, somos únicos. Y al final parecería, tendríamos la digamos, tentación de pensar de que estamos en un mundo que se presenta
como un mundo transparente, y que nosotros estamos abiertos a ese mundo. Sí, sin duda estamos abiertos a ese mundo, pero hay una intimidad nuestra, una suerte de soledad existencial, un aspecto de nosotros mismos que no trasciende. Sabemos que no es algo que los demás de uno mismo conocen, porque inclusive uno mismo a veces lo desconoce. Y Nietzsche tiene apreciaciones no tanto sobre la existencia, como va a hacer Kierkegaard, y que luego sistemáticamente va a presentar Heidegger, pero sí en la muerte de Dios, por ejemplo, para Nietzsche vendría a ser, también es un tema muy debatido, vendría a ser la muerte del ser, la muerte de la posibilidad de tener digamos, un fundamento, cuando en realidad de lo que se trata es de que uno sea el fundamento, uno sea el creador de sus propios valores, frente a una historia de miseria existencial que vendría a ser aquella del cristianismo. Decía Nietzsche que el cristianismo era el platonismo para el pueblo, o sea, que había que eliminar todos los aspectos que hacían que el cristianismo considerara al hombre un ser, digamos, de alguna manera supeditado a Dios, con características como son la humildad, una noción del amor que se confunde con la caridad, en fin, todas esas características que Nietzsche consideraba que eran del cristianismo y que habían sido las que de alguna u otra manera habían contribuido a la decadencia del hombre y lo que el eterno retorno era el redescubrimiento del hombre, es decir, vivir una vida que uno quiera que sea repetida de alguna forma. Es paradójico que un hombre con todos los achaques y los problemas que tenía Nietzsche sea el paladín de el hombre fuerte, el hombre de valores, no la caricatura que quería presentar, o sea, la figura que quería presentar la hermana de Nietzsche, como siendo Nietzsche una especie de portavoz o anunciador del nacionalsocialismo. No, hay muchas diferencias y ahora se sabe, gracias a un autor, Karl Schlechter, que ha editado uno de los primeros, antes de Colli Montinari. En realidad hay varias ediciones que han pretendido ser completas de Nietzsche. Hay la famosa edición Musarion, la de Karl Schlechter, que tiene un libro que se titula Der Fall Nietzsche, el caso Nietzsche, que es un estudio de cómo la hermana de Nietzsche manipula los manuscritos de la voluntad de poder para hacer de Nietzsche una especie de portavoz de todas las aberraciones del nacionalsocialismo, pero en todo caso, o del antisemitismo también, y no puede decirse en absoluto que Nietzsche haya sido antisemita. Inclusive en una oportunidad rompió con un editor porque este editor había editado algo contra los judíos. No, hay que tener en cuenta eso. En lo que respecta al Übermensch, el Übermensch no es el matón, no es el dictador, no es aquel que avasalla todo, no, es aquel que también es una interpretación, porque hay interpretaciones e interpretaciones. Si ustedes leen el artículo
superhombre en el diccionario filosófico de Ferrater Mora, se van a dar cuenta de hasta qué punto ha sido malentendido por este autor, que es muy importante. Por otra parte, el diccionario filosófico es muy útil. Ha sido malentendida la noción de superhombre. En realidad lo que hay es aquel que va a instaurar sus propios valores, pero que no vayan de alguna manera, al menos así lo pienso yo, a avasallar al otro Übermensch. Al contrario, tal vez lo que podría decirse es la comunidad de superhombres, con valores que sean auténticos, valores que reafirmen la vida. Esa es la idea básica y la voluntad de poder no es otra cosa que esa reafirmación de la vida. La vida debe de aceptarse, debe aceptarse con toda su vertiginosa demencia, con todos sus contrastes, con todos los sufrimientos que trae, con todas las alegrías que trae. El problema del eterno retorno es el de que cómo se justifica la idea de eterno retorno. Ese es uno de los problemas fundamentales. Y creo que cabe la posibilidad de decir que no es una idea original en general de Nietzsche, porque lo precedieron diversos autores. Hay que indicar, y esto también es una cosa anecdótica, que en agosto de 1881 Nietzsche estaba en Sils Maria, en la Engadina, en Suiza, cerca del lago Silvaplana, y tiene ahí la intuición del eterno retorno. Inclusive hay una placa en el lugar donde Nietzsche recibe esta revelación, esta especie de epifanía que va a permitirle a él ordenar tanto la idea de la muerte de Dios como la idea de el superhombre. También anecdóticamente se puedo decir que en Sils Maria se conserva la casa donde en un cuarto vivió Nietzsche. Una familia le alquiló un cuarto en su casa, y en el año 1950 y algo la casa esa estaba en venta y la compró un grupo de admiradores de Nietzsche, y han convertido la casa en un museo. Están las cosas de Nietzsche. Nietzsche fue uno de los primeros autores que escribió a máquina. No recuerdo quién, un amigo, Peter Gast o otro, le llevó una máquina de escribir. Pero los textos de Nietzsche están escritos básicamente y fundamentalmente a mano, como no había otra posibilidad. Pero hay que decir que hasta autores importantes, contemporáneos, no han escrito a máquina. Heidegger no escribió a máquina, Sartre tampoco, son manuscritos, y hay que leer esos manuscritos. Hace poco hay que ver esos manuscritos para darse cuenta de lo difícil que es leerlos. Y esto también, de manera anecdótica, el que le pasaba a máquina sus escritos a Heidegger era su hermano, Fritz, que era un empleado de un banco en Meßkirch. Y en una oportunidad yo le conté a Julio Ramón Ribeiro esta circunstancia, y Julio Ramón tuvo en un momento determinado la idea de un cuento, pero que nunca lo escribió, en la cual Heidegger era un profesor mediocre que escribía en una caligrafía casi ininteligible, y le llevaba los escritos a su hermano Fritz, que era un empleado bancario,
y el hermano leía lo que podía, y en consecuencia la filosofía de Heidegger era de Fritz y no de Martín. Bueno, el hecho es que hace poco ha salido publicado un libro que son los últimos escritos de Schopenhauer, Senilità se llama el libro, y ahí hay varias fotografías de los manuscritos de Schopenhauer. Hay que ver, que es una proeza leerlos. Bueno, volviendo al eterno retorno, creo que podíamos de alguna manera hablar un poco de ese tema, que es un tema complicado y difícil. Yo he traído una cita que quiero leer de la tercera parte de Así habló Zaratustra, de la sección El Convaleciente. Pero antes señalar que Diógenes Laercio, por ejemplo, le atribuye a Heráclito el ser un autor que habla de una especie de retorno, de eterno retorno, una especie de conflagración periódica. El mundo se acaba en una inmensa llamarada, y de esa llamarada surge nuevamente un mundo, y así eternamente. Y esta idea también la tienen algunos pitagóricos, algunos estoicos, y se encuentra también en dos filósofos muy importantes, desconocidos prácticamente en el ámbito hispanohablante, que son Avicena y Averroes. En los dos se da esta idea. Ahora, esta idea obviamente es impugnada por el cristianismo. La ciudad de Dios es escrito de San Agustín, que vendría a ser una especie de filosofía de la historia, es la manera como la eternidad, Dios irrumpe en el mundo con la aparición de Cristo. En consecuencia, para el cristianismo no puede haber un retorno de lo mismo perennemente. Die ewige Wiederkunft des Gleichen, el eterno retorno de lo mismo. Y como digo, esto ha sido interpretado de múltiples maneras, y hay que pensar en lo que podríamos llamar una especie de origen empírico de la idea de ciclos, de retorno, el cambio de las estaciones, por ejemplo. El perpetuo cambio de las estaciones puede darnos una idea de que puede haber una especie de retorno cósmico, cíclico, y que abarque también al hombre. El caso del eterno retorno implica, por un lado, la dimensión de lo dado, que es siempre definida. Luego el tiempo, que es infinito, y la manera como se da esta infinitud dentro de lo determinado, podríamos decir, ¿no? Voy a leer el texto que he traído de Nietzsche, que es además un extraordinario escritor filosófico. Dice lo siguiente en El Convaleciente de Así habló Zaratustra, esta es la tercera parte. Pero el nudo de las cosas, en el cual yo estoy entrelazado, Él me creará de nuevo. Yo mismo formo parte de las causas del eterno retorno. Vendré otra vez con este sol, con esta tierra, con esta águila, con esta serpiente. Magnífico. No, subrayado por Nietzsche, a una vida nueva, a una mejor o a una vida semejante. Vendré eternamente de nuevo a esta misma e idéntica vida, en lo más grande y también en lo más pequeño, para enseñar de nuevo el retorno de todas las cosas. Esa es la afirmación que hace Nietzsche.
Y lo que habría que ver, como digo, es que el eterno retorno, de alguna manera, está, pienso, porque todo en este caso también es discutible, vinculado no solamente con el superhombre, sino vinculado con la idea de la, digamos, periodicidad del mundo. Ahora, acá hay un problema y es el siguiente. Dice Nietzsche que yo voy a repetir mi vida tal como la estoy viviendo ahora. ¿Y eso qué cosa es lo que puede significar? Cuando en realidad él habla de un superhombre, de un hombre que se afirma a sí mismo, podríamos decir, guardando las inmensas distancias, que entre el superhombre de Nietzsche y la noción de vida propia, o como algunos traducen mal, de vida auténtica en Heidegger, tiene similitudes. En el caso de Heidegger, la vida auténtica es aquella vida que se da sin olvidar el telón de fondo que es la muerte. Por eso Heidegger dice que el hombre es un ser no para la muerte, sino zum tode, hacia la muerte. Y la autenticidad se puede dar en cualquier tipo de actividades. No es una autenticidad referida a un tipo de actividades. No, yo puedo ser auténtico siendo un surfista, o siendo un cerrajero, o siendo un catedrático. Y puedo ser inauténtico siendo un sacerdote, siendo un catedrático. En realidad, como digo, de lo que se trata aquí es de ver, en el caso de Heidegger, y esto es una diferencia fundamental con Nietzsche, en nuestra finitud. El Dasein es finito. Ahora, ¿qué vinculación hay entre la noción de eterno retorno y la noción de la inmortalidad del alma? Ese es un problema complejo. Yo no puedo decir nada al respecto porque estoy, como diría Aristóteles, en un estado aporético, ¿no? Que no sabría decirlo. Pero en todo caso, Nietzsche abre ventanas, abre puertas, pero no las abre cortésmente, las derruye, atenta contra lo establecido, con el espíritu que podemos llamar burgués, atenta contra la comodidad. Y desde ese punto de vista hay muchas similitudes entre Kierkegaard y Nietzsche, porque también para Kierkegaard el hombre puede instalarse en una creencia, puede ser un miembro de una asociación religiosa y ir a misa los domingos y no hacer absolutamente nada, ni por asombro, interiorizar esa fe. Por eso Kierkegaard combatió la iglesia oficial, porque la iglesia oficial no era otra cosa que una especie de burocracia celestial, podríamos eventualmente decir, ¿no? Y Kierkegaard arremete contra un autor que había hablado de otro, un sacerdote que había hablado de otro, Mister, como un testigo de la verdad. ¿Testigo de qué verdad? De ninguna manera. La fe es una tarea, la fe no es instalarse en un ambiente cálido y vivir una vida absolutamente determinada por intereses absolutamente mezquinos y banales. Es asumir nuestra existencia, asumir el hecho de que estamos aquí, no sabemos para qué, ni por qué, ni por cuánto tiempo, y tampoco sabemos qué cosa es lo que viene después. De repente, pues, en efecto, si mi vida es sana y de acuerdo a los preceptos de la iglesia, me voy a encontrar pues con la Madre Teresa de Calcuta en el cielo. Y si mi vida es una vida disipada y disoluta, como espero, me voy a encontrar con Byron y con Shelley.
y me voy a encontrar con el Marqués de Sade, que están en una especie de caldera eterna. Dante consideraba que el invierno era más bien frío, no era el fuego caliente. El hecho es de que de repente, sí pues, de repente me espera San Pedro con una llave maestra y entro y me encuentro con Santa Rosa. O de repente caigo al trinche del infierno. De repente no hay nada. Como no había nada antes de que naciéramos. Y en consecuencia nuestra existencia sería un paréntesis entre dos nadas. Pero justamente a pesar de eso, Nietzsche afirma la voluntad de poder, la voluntad de darse cuenta que uno es un existente aquí y ahora con todo lo que eso implica. No tengo nada que preguntarle, don Federico, ha sido una estupenda clase. De verdad está fluido, creo que... Estas entrevistas se convierten en clases. No, sí. Porque soy realmente... Interrumpir a una brillante, no. Una brillante charla sobre Nietzsche. Bueno, ha quedado, por supuesto, Nietzsche por explicar, ¿no? Que Nietzsche es muy difícil Yo nunca he dado un curso sobre Nietzsche porque no me atrevo. Es muy, muy complicado, muy difícil, y eso se puede ver en la cantidad de interpretaciones que hay de Nietzsche, que son algunas absolutamente contrarias. La última y genial es la de Heidegger, y como dice Bátimo, es determinante. Es una interpretación sobre el hecho de que el invertir el mundo no es el eliminarlo. Me refiero al hecho de que no hay en el Nietzsche una, digamos, profesión de aniquilamiento expreso o explícito. Y ahí está los textos de Heidegger. Ha dado muchos cursos sobre Nietzsche, y se ha publicado en 2 volúmenes, en alemán y también en español. Últimamente ha salido en un solo volumen las lecciones de Heidegger sobre Nietzsche. Nietzsche desmonta, deconstruye, como diríamos ahora, la metafísica, ¿no? Muchas gracias, don Federico. Espero que hayan disfrutado como creo lo van a hacer. Y nos vemos el próximo domingo en Poema Desierto. Los invitamos siempre a visitar la biblioteca Abraham Vallelomar de Huacachina de lunes a domingo de 9 a 6 de la tarde. Gracias, don Federico. Gracias a ustedes. Gracias a usted especialmente que tiene la gentileza de convocarme a estas reuniones, que para mí son muy placenteras y aprendo mucho. Qué bien. Nos vemos.